Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu zona favorita. Gracias por estar siguiendo este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Ya sabes que si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes dejarlas en la caja de comentarios. También puedes dejarnos la bandera de tu país para saber desde dónde nos visitas. Apóyanos con un like si es de tu interés este contenido y también suscríbete al canal. Debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. Puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando suba nuevos contenidos. También te pido que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como lo es Twitter, Instagram y Facebook. Nos encuentras como tu zona favorita. En esta clase vamos a ver un tracking. Directamente vamos a ver un video donde vamos a hacer el seguimiento a la nariz de la modelo. Así que para esto vamos a nuestra máquina virtual. Vamos a traer los archivos. Traemos el video original. Y vamos a traer un proxy, el cual ya creamos previamente. Si te perdiste la clase de la creación de proxies para trabajar con archivos 4K, 5K, 6K, 8K, en la parte superior derecha te dejo el enlace para que ingreses cuando desees. Acá tenemos nuestro video. Para volverlos a vincular, basta con seleccionarlos. Damos clic derecho, proxy, y acá volver a conectar a medios. Estas casillas las dejamos marcadas tal cual como están. Vamos acá en adjuntar y vamos a buscar nuestro proxy, el cual lo tenemos en proyectos. Acá está. Lo seleccionamos y vemos que se han adjuntado correctamente. Siguiente paso, vamos a tomar el proxy y lo arrastramos a la línea del tiempo. Veamos las características del proxy. Vemos que el video original primero está una resolución de 4096 x 2160 y el proxy lo hemos dejado en 1280 x 720. Nosotros este botón ya lo habíamos anexado en la clase de proxies, que es el botón de conmutar proxies. Si no lo tienes, vas acá al más, lo buscas, lo arrastras, lo sueltas y das en aceptar. Acá vemos que la conmutación está, puesto que está activo el botón. Si lo quitáramos, ya estaría directamente trabajando en el video original, pero vamos a trabajar en el proxy. Bueno, acá en el panel de origen vamos primero a ver un poco de cómo es este video que contiene. Vemos que es una nena bailando, pero no tiene completamente demasiado movimiento. Así que nosotros lo que vamos a hacer es realizar un seguimiento de la nariz, pero en After Effects. Para esto seleccionamos el clip, damos clic derecho, reemplazar con composición de After Effects. Acá se abre After Effects. Y bastaría con seleccionar desde donde queremos que inicie el tracking. Lo haríamos desde este punto, pero vamos primero a ajustar un poco la vista. Lo dejaríamos en ajustar. Para activar la herramienta de tracking, primero
veamos si la tenemos. Acá está, rastreador. Si no nos aparece, vamos a ventana. Y acá podríamos activarla. Acá lo vemos. Desplegamos la herramienta. Y acá nos aparecen varias opciones. Rastrear cámara. Estabilidad de deformación. Seguir movimiento. Y nosotros lo que vamos a utilizar es estabilizar movimiento. Basta con seleccionarla. Y vemos que se nos ha colocado un cuadro que es el punto de rastreo. Así que lo que nosotros vamos a hacer es a mover este cuadro a la nariz y hacer un tracking completo. Esto puede tardar varios minutos, puesto que no siempre va a realizar un movimiento completo. Entonces vamos a tener que acomodarlo, ir acomodando el cuadro por fotogramas, por rastreo completo también. Vamos a mover el cuadro. Si quisiéramos ampliarlo, ahí está muy bien. Acá lo vamos a llevar a la nariz. Podríamos también dejar el cuadro un poco más pequeño. Ahí estaría bien. Vamos a acomodarlo un poco más. Perfecto. Ahora basta con darle clic a este botón. Analizar un fotograma hacia adelante. O podríamos también darle analizar hacia adelante. Es más factible. ¿Por qué? Porque con este botón iríamos imagen a imagen. Súper demorado, pero con este ya vamos a hacer el rastreo completo. Yo voy a empezar a hacer el rastreo, voy a ir acomodando en el momento que se necesite colocar el cuadro nuevamente en la nariz por si se desacomoda, y vamos a hacer esto entonces. Damos clic. Vemos cómo está haciendo el tracking. Vemos también todos los fotogramas que está creando. Vemos que se detuvo el rastreo. Regresamos el cabezal al inicio. Así que nosotros, para darle un toque más especial, vamos también a colocar una escala y vamos a colocar un posicionamiento. Vamos a moverlo un poco. Vamos a adelantarlo, veamos un poco cómo quedó. Por acá podríamos realizar un movimiento. Así que vamos a desplegar en esta parte. Vamos a transformar. Y vamos a colocar primero una escala. Por acá va una escala al 150, puede ser. Esto ya depende de los valores que ustedes le quieran dar. Esto es para darle un toque más especial al clip, para que sea un movimiento más dinámico. Damos enter. Avanzamos un poco más. Por acá vamos a colocar una posición. Vamos acá en el reloj. Y ustedes ya saben, la animación de keyframes. Lo vamos a llevar por ahí. Adelantamos otro poquito. Vamos a regresar la posición. Creamos otro nodo. Regresamos y por acá también podríamos haber regresado la escala.
puede ser a un 120. Le damos el nodo con Enter. Vamos adelante. A ver, veamos. Por acá más o menos. Vamos a regresar la escala a 100. Ya si ustedes quieren colocarle otro tipo de efecto, lo pueden hacer. Darle opacidad, darle una rotación. Vamos a colocar una escala también por acá, para que nos haga un acercamiento más o menos al 130. Y vamos a regresar la escala a un 100%, más o menos acá. Ahí estaría bien. Ya depende de lo que ustedes le quieran hacer al clip. Eso ya depende de cada uno. Acá vemos los nodos. Es igual que en Premiere. Si quisiéramos moverlos, también los podremos mover sin problema. Basta con dar archivo, guardar, y si nosotros vamos a Premiere, vemos que acá se ha generado un archivo de sincronización con After Effects. Ahí estamos viendo la descripción. 1280 por 720 y es de 25 fotogramas por segundo. Ahí estaría completo. Vamos a verlo. Vemos que es un cambio completo. No se pierde la nariz en ningún momento, el tracking está bien hecho. Pero vamos a traer música para animarlo un poco. Puede ser este. Arrastramos, soltamos, cortamos por acá, veamos el resultado final. Vemos que se nota la escala al 150, al 120, al 130 y al 100. Regresamos en ventana, restaurar tamaño de fotograma, y si nosotros quisiéramos realizar otra animación acá, bastaría con ir a controles de efecto y también podríamos colocar una escala. ¿Por qué no realizamos el tracking acá? Porque para eso está After Effects. Es dedicado directamente para hacer animaciones en 3D y rastreos como el que hemos hecho. Así que nosotros también podríamos agregar efectos normales, efectos de video,
sin problema. Lo importante fue que ya realizamos todo el tracking directamente en After Effects. Era lo que necesitábamos de esa integración, y ahora acá ya podríamos realizar cualquier tipo de edición. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy, espero te haya gustado. Si no te has suscrito al canal, debajo del video encuentras el botón suscribirse, es totalmente gratis. Apóyanos con un like. Que tengas un excelente día. Gracias.